dos ángulos, aquí ya nos fija o nos dice los nombres de los ángulos, dice consideremos dos ángulos A y B, tales que la medida del ángulo A es igual a 7x más 4 y la medida del ángulo B es 3x más 16. Hay la medida de cada uno de los ángulos si son ángulos complementarios. Esto es importante, la definición de complementarios. Aquí le puse justificación para hallar el valor de x. Cuando ustedes hagan los ejercicios, si quieren poner esta frase, la ponen, si no la dejan. Lo que me interesa es que ustedes desarrollen el argumento de cómo van hallando los valores. Le puse justificación para hallar el valor de x para que se den cuenta cómo se van separando las o cuáles son las partes que debe de contener la solución de un ejercicio. Dice, como los ángulos, nosotros podemos iniciar la justificación con esta frase, con esta palabra, como, o también pudiéramos utilizar la palabra dado que, o puesto que los ángulos. ¿Por qué? Porque ya está definido, ¿no? Ya están definidos aquí en el enunciado cuáles son esos ángulos. Entonces, yo inicio así, como los ángulos A y B son complementarios, entonces casi siempre cuando utilizas la palabra como, viene en algún momento la palabra entonces. Después de la palabra entonces, justamente lo que voy a escribir es la definición de que estos dos ángulos son complementarios. ¿Qué quiere decir que estos dos ángulos son complementarios? Pues que la suma de la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 90 grados. Eso es lo que significa que sean complementarios. Entonces, le estoy aplicando la definición de complementarios a este par de ángulos. Y luego pongo, es decir, cuando uno pone es decir, es porque vas a seguir con esta igualdad, tú vas a seguir trabajando o vas a empezar a trabajar y a partir de ahí tú estableces una ecuación. De hecho, me va a permitir establecer la ecuación al sustituir la medida del ángulo A, que es 7x más 4, que lo tengo en el enunciado, más la medida del ángulo B, que es 3x más 16, que también lo tengo en el enunciado. Y esto es igual a 19. Aquí ya tenemos la ecuación a resolver para poder darle solución al problema. Sumamos 7x más 3x me da 10x, 4 más 16 me da 20. Aquí ya no hay necesidad de utilizar mucho formalismo, de sumar ambos lados o restar ambos lados o dividir ambos lados. Ya ustedes pueden utilizar la técnica que más se les haga sencillo. Ahora lo que me interesa es el argumento que viene antes de establecer la ecuación. Entonces este 20 que está del lado izquierdo de la igualdad pasa del lado derecho como menos 20. Resto 90 menos 20 que me da 70. Este 10 que está multiplicando pasa dividiendo y encuentro que x es igual a 70 sobre 10 que es igual a 7 grados. Con esto yo ya encuentro el valor de x. ¿Para qué hallo el valor de x? Pues hallando el valor de x me va a permitir conocer la medida de los ángulos. Una vez que hallo el valor de x, entonces ahora pongo justificación para hallar la medida de los ángulos. Como x es igual a 7 grados, entonces la medida del ángulo A, que es igual a 7x más 4, esto es igual a 7 por 7. ¿Por qué? Pues sustituye el valor de x más 4 y eso es igual a 49 más 4 y esto es igual a 53. Ya hallé entonces la medida del ángulo A. Esto es, se puede poner esto es, y así tenemos que la medida del ángulo A es igual a 53 grados. Por otro lado, la medida del ángulo B, que es igual a 3x más 16, esto es igual, al sustituir el valor de x, me queda como 3 por 7 más 16, y 3 por 7 es 21, 21 más 16 es 37. Es decir, la medida del ángulo B es igual a 37 grados. No es la única forma de hallar el valor del ángulo B. El ángulo B, si yo ya conozco el ángulo A, el ángulo B también lo puedo hallar a partir de este hecho que la suma de las medidas es igual a 90. Solamente despejo a la medida del ángulo B, despejo a la medida del ángulo B y tengo que la medida del ángulo B es igual a 90 menos la medida de A.
Es decir, 90 menos 53 y esto es 37 grados. Es otra forma de justificar cómo hallar el ángulo B. ¿Sí? De ahí ya hallamos las medidas, pues concluimos. Por lo tanto, la medida del ángulo A es 53 grados y la medida del ángulo B es 37. O podemos utilizar estos tres puntitos, que también significan, por lo tanto, la medida del ángulo A es igual a 53 grados y la medida del ángulo B es 37 grados. Esta frase o esta palabra de por lo tanto siempre se pone al final cuando tú ya vas a dar la conclusión. No la puedes poner al inicio ni a la mitad de la justificación de tu problema. ¿Sale? Siempre, siempre, casi siempre, más bien siempre, la palabra por lo tanto es porque ya vas a concluir el problema. Entonces aquí tenemos un primer ejemplo de cómo se resuelve un ejercicio justificando cada uno de los, o justificando la igualdad que vamos obteniendo nosotros, ¿no? Si hay alguna pregunta, ustedes me dicen. No, profe. Muy bien. Ahorita si quieren me regreso a poner los ejemplos para que ustedes tomen nota. Paso al segundo ejemplo y puedo hacer el tercero y entonces ya me regreso a dejarles ejemplo por ejemplo para que vayan tomando nota, ¿les parece? Miren, vamos a ver entonces el segundo ejemplo. Dice, la solución está un poco más cortita. Dice, el segmento OF es bisectriz del ángulo AOB de la figura y nos pide hallar el valor de X. Lo marqué con color rojo en la palabra bisectriz porque es un concepto que tenemos que utilizar. Bueno, aquí viene la solución. Puse justificación para hallar el valor de X. Como el segmento OF es bisectriz del ángulo AOB, entonces, fíjate otra vez, estoy iniciando con la palabra como, pongo mi premisa y después pongo la palabra entonces. Después de la palabra entonces voy a escribir, o más bien voy a utilizar la definición de bisectriz. ¿Qué significa que este segmento sea bisectriz de este ángulo? Pues que lo parte en ángulos iguales. Se puede escribir como los ángulos AOF y FOB son congruentes, o se puede escribir como la medida del ángulo AOF y la medida del ángulo FOB son iguales. Ahí está la igualdad. Esta igualdad se da por el hecho de que este segmentito es bisectriz de este ángulo. ¿Sí? El segmento OF es bisectriz del ángulo AOB. A partir de aquí yo ya establezco una igualdad. Ahora voy a sustituir cada uno de los ángulos. Es decir, ¿quién es la medida del ángulo AOF? Pues 4x más 68. ¿Eso a quién es igual? A la medida del ángulo FOB, pero FOB es 2x más 70. Observa que ya establezco mi ecuación a partir de esta igualdad. Esta igualdad la establezco a partir de la definición de la bisectriz. Entonces, este 2x que está del lado derecho pasa del lado izquierdo restando. Este 68 que está del lado izquierdo pasa del lado derecho restando. Y simplificamos. Del lado izquierdo tenemos 4x menos 2x, que me da 2x. Del lado derecho tenemos 70 menos 68, que tenemos que es 2. Y luego este 2 pasa dividiendo. X es igual a 2 sobre 2. Lo cual encontramos que x es igual a 1. Por lo tanto, el valor de x es igual a 1 grado. Ahí termina el ejercicio, no tenemos que hacer más porque el problema solo nos pide hallar el valor de x, no nos pide hallar el valor de las medidas de los ángulos, ¿no? O no nos dice que hallemos la medida de los ángulos. Entonces el ejercicio termina en ese momento. Y ahí es donde tenemos un segundo ejemplo utilizando justificación. Si se dan cuenta, ahí utilizamos el concepto de bisectriz. Nuevamente viene la pregunta. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno,
Si hay dudas, preguntan. Levantan la manita y ya me dicen, ¿sale? Em, Otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. Este ejemplo en particular, en el ejercicio que les compartí, creo que también aparece, bueno, en el documento que les compartí aparece este ejercicio. Le agregué esta frase, consideramos los puntos A o D como colineales. ¿Qué quiere decir que sean colineales? Que están en la misma recta, ¿no? Entonces, este es O, D o A es un segmento de recta, o una recta, perdón, ¿sale? Es una recta que pasa por estos puntos, o más bien esta recta pasa por los puntos D o A. ¿Por qué es necesario saber que esta es una recta? Acuérdense que en una recta, si ustedes miden un ángulo de un punto de la recta en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta llegar a otro punto de la recta, pues van a formar un ángulo de 180 grados. Entonces, el ángulo de OA es un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Pero esto es a partir de que estos puntitos son colineales. Y ya nos pide hallar la medida de los ángulos DOB y BOA. Entonces se parece al primer ejemplo. Primero hay que hallar el valor de X para poder saber o conocer la medida de los ángulos. Aquí ya no le puse estas frasecitas de justificación para hallar X o justificación para hallar los ángulos. Ya me fui un poquito más directo. Lo que sí hizo falta es poner solución. Y nuevamente inicio la frase. Como los ángulos DOB y BOA son suplementarios, entonces, nuevamente, esta igualdad se da porque voy a aplicar la definición de suplementarios. Entonces, la medida del ángulo DOB más la medida del ángulo BOA es igual a 180 grados. ¿Está bien justificada esta igualdad? ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son suplementarios y nosotros sabemos que los ángulos suplementarios suman 180 grados. ¿Por qué sé que suman estos dos ángulos 180 grados? Porque observa que forman todo el ángulo llano. Pude haber iniciado la solución de este ejercicio así, o lo pude haber iniciado así como lo tengo acá arribita también. Como el ángulo de OA es un ángulo llano, por lo que ya les comenté, y además la medida del ángulo de OA es igual a la medida del ángulo DOB más la medida del ángulo BOA. O sea, es todo este ángulo completo está partido en dos ángulos. Entonces, ese es también parte de mi justificación. Entonces, fíjate, cuando tú conectas dos proposiciones con una y, los puedes unir esas dos proposiciones. Por ahí échele un ojito a sus notas de modus tollens, modus ponens, que en algún momento vieron en la materia de filosofía. Les va a ayudar un poquito a entender esta relación de cómo conectamos dos proposiciones con el conectivo lógico y. Entonces, el ángulo de OA es un ángulo llano, el ángulo de OA es la suma de estos dos ángulos. Entonces, tengo que 180 grados es igual a la medida del ángulo de OB más la medida del ángulo BOA. Ahí está esta justificación. Justamente esta igualdad es la que me va a ayudar a establecer la ecuación, ¿no? Entonces, pude haber iniciado así o así como lo tengo. Voy a seguir acá. Nada más puse esto para que vean que sí es necesario que cuando ustedes inicien la justificación de un problema, vaya bien estructurado para que no haya contradicciones. Entonces, ya establezco la igualdad. Ahora vamos a sustituir las medidas de los ángulos. Es decir, la medida del ángulo DOB es 4x menos 10. La medida del ángulo BOA es x más 15. Y eso es igual. La suma de estos dos ángulos es 180. 4x más x me da 5x, menos 10 más 15 me da más 5, eso es igual a 180. Este más 5 pasa restando del lado derecho y tenemos que 5x es igual a 175. El 5 que está multiplicando la x pasa dividiendo a 175 y tenemos que x es igual a 175 entre 5. Por lo tanto, x es igual a 35. Ya encontré el valor de x, eso me permite hallar la medida de los ángulos. De esta manera tenemos que, o se tiene que, aquí vienen mis frases para hallar los valores de las medidas de los ángulos. La medida del ángulo de OB es 4x menos 10. Sustituyendo el valor de x, tenemos que eso se convierte en 4 por 35 menos 10.
Y 4 por 35 es 140 menos 10. Y 140 menos 10 es 130. Esa es la medida del ángulo DOB. Y la medida del ángulo BOA es x más 15. Sustituimos el valor de x, que es 35. Entonces queda como 35 más 15. Y 35 más 15 es 50. Por lo tanto, la medida del ángulo DOB es 130 grados y la medida del ángulo BOA es 50 grados. La suma de estas dos medidas pues me da justamente los 180 grados. Es como para ver que el asunto va bien y que no nos contradecimos. Y de esa manera pues tenemos otro ejemplo de cómo aplicamos los conceptos que les pedí que se aprendieran. No sé si hay alguna pregunta. Adelante. Profe, ¿lo puedes hacer más chiquito para que alcance a tomar una captura, por favor? Sí, mijo, dame un segundito. Ahí está. ¿Y de ahí alguna duda? ¿Alguna duda? Hasta ahorita no, profe. Muy bien. Ahorita vamos a ver otros ejemplos que tienen otra estructura.